¿Ya está grabando? Sí, está, parece. Como decíamos hace un momento, la combinación lineal de columnas de X es cuando se multiplica un vector a la derecha por X. Si multiplica un vector a la izquierda, sería un vector fila, por eso podemos Z transpuesta, que daría una combinación lineal de las filas de X, lo que sería lo mismo que multiplicar X transpuesta por Z, ¿no? X transpuesta por Z. Esto es en cuanto a las combinaciones lineales. El producto matricial XY puede verse como combinaciones lineales, donde XY viene siendo, si Y lo ponemos como bloques, pero cada bloque es una columna, Y lo expresamos como columna, quedaría X por la primera columna, X por la segunda columna, etcétera, X por la enésima columna. Entonces, el producto XY no es más que varias combinaciones lineales de las columnas de X. Entonces, cuando tiene el producto de dos matrices, se puede pensar como combinaciones lineales de las columnas de la matriz de la izquierda o como combinaciones lineales de las filas de la matriz de la derecha. Cada fila de XY es una fila del producto. Este y este tienen que probarlo como trabajo en casa. Está como parte del trabajo en casa. Solo voy a adelantar un poquito. Ahí está. Cuando dice demuestra la ecuación 6, demuestra la ecuación 7, son esas, ¿no? Ustedes tienen el papel donde están los números de ecuaciones. ¿Ya? Ahora, ¿por qué quiero que pensemos en estos términos? De que el producto matricial se puede pensar como en función de combinaciones lineales de la columna del uno o combinaciones lineales de la fila del otro. Vamos a lo que son las bases, ¿no? O primero lo que es independencia lineal. Decimos que las columnas de X son linealmente independientes si XY es distinto de 0 para todo Y distinto de 0. Si usted tiene un vector Y que no es el vector 0, y si X son linealmente independientes, entonces tiene que ser el caso que X por Y no puede ser 0. Si usted encuentra un vector Y distinto de 0 para el cual XY es igual a 0, eso quiere decir que las columnas no son linealmente independientes. Es similar al concepto que les enseñamos en álgebra lineal, pero ahora concentrado solo en matrices. Una base, nosotros pudiéramos pensar en el espacio generado por las columnas de X, como todas las combinaciones lineales posibles de las columnas de X, ¿no? Y ese espacio generado tiene usualmente una base. ¿Y qué es una base? Aquí lo he puesto como el mínimo conjunto de vectores linealmente independientes de los que se puede obtener los vectores en cuestión por combinaciones lineales. Es decir, una base para las columnas de X sería un conjunto mínimo de vectores linealmente independientes. Pero como hemos dicho hace un momentito, los productos se pueden ver como combinaciones lineales, los productos de matrices. Entonces vamos a hablar de la base de esta manera, ¿no? Mire, para entender mejor este asunto de la base, vamos a suponer que X es una matriz M por N y que B es una matriz M por R. Tal que, número 1, las columnas de B son linealmente independientes. Número 2, R es el menor entero positivo para el que existe una matriz C de R por N, tal que X es igual a B por C. ¿Qué estoy diciendo aquí cuando digo X igual a B por C? Estoy diciendo que las columnas de X se pueden representar como combinaciones lineales de las columnas de B. Todas las columnas de X se pueden expresar como combinaciones lineales de las columnas de B. Y note que R es el menor entero positivo
para que exista una matriz C tal que esto sea cierto. Hay un lema que se llama el lema de Stiglitz, o lema de intercambio de Stiglitz, que dice que este R tiene que ser menor o igual a N. Y ese lema es un poquito basado en el hecho de que X mismo pudiera constituir una base si fueran linealmente independientes. Pero si no fuera linealmente independiente, hay un vector que se puede expresar como combinación lineal de los otros, y ese vector se comienza a eliminar. A eliminar hasta que obtengo la base, ¿no? Es una forma de obtener una base. Ahora, este R, que es la dimensión, viene siendo lo que se llama la dimensión del espacio de columnas, ¿no? Es la dimensión del espacio de columnas. Pero aquí nos deja ver otra cosa, ¿no? Recuerden lo que hace un momento decíamos, esto, ¿no? No solamente XY se puede ver como combinaciones lineales de las columnas de X, pero también se puede ver como ¿qué? Combinaciones lineales de las filas de Y. Teniendo eso en cuenta, nosotros pudiéramos pensar que X resulta de las combinaciones lineales de las filas de C. Cada fila de X es una combinación lineal de las filas de C. Por ende, la dimensión del espacio filas tiene que ser menor o igual que N. Porque he encontrado aquí un conjunto de R filas, del cual todas las filas de X se pueden expresar como combinación lineal de esas. Ahora, las filas no tengo garantía que sean linealmente independientes. Podrían no serlo, ¿verdad? Pero si son linealmente dependientes, podría disminuirlo, ¿no? Hasta encontrar una... En todo caso, aquí lo que logro ver es que las filas de X se pueden expresar en función de R filas, las filas de C. Y con eso se demuestra que la dimensión del espacio de filas es menor o igual que R. Pero se puede hacer algo similar para las filas de C. Es decir, las filas de X, si comenzamos con una base de las filas C, pudiéramos demostrar que la dimensión del espacio columnas es menor o igual que la dimensión del espacio filas, y eso da la igualdad, ¿no? Eso da la igualdad. En todo caso, ambas dimensiones son iguales, y eso ustedes, los profesores de álgebra lineal, es algo que lo prueban en álgebra lineal. Y esa dimensión espacio columnas y espacio filas también se le llama el rango de la matriz. ¿Verdad? Ahora, si ustedes ven la tarea en casa, van a tener que investigar el lema de Stiglitz y usarlo para probar que la dimensión del espacio de columnas es menor o igual al número de columnas. Van a tener que investigar el concepto de nulidad de una matriz y demostrar que la nulidad más el rango es igual al número de columnas de la matriz. Y, usando el resultado anterior, demostrar que el rango de la matriz X transpuesta de X y X transpuesta es igual al rango de la matriz X. Este resultado se basa en nulidad. Nulidad no voy a cubrir aquí, pero les mando a investigar y como... Eso da en álgebra lineal, ¿no? Eso hemos visto en álgebra lineal. No es difícil. Entonces, este resultado que está aquí, rango de X transpuesta a X igual a rango de X transpuesta, igual a rango de X transpuesta, igual a rango de X, es parte del trabajo en casa. Que tienen que probar. Y este otro, note lo que dice, rango de X es igual a N, si y solo si las columnas de X son linealmente independientes. Y viceversa, aquí me faltó poner, rango de X igual a M, si solo si sus filas son linealmente independientes. Aquí me faltó reescribirlo un poquito, ¿no? El rango es igual a M, si solo si sus filas son linealmente independientes. ¿Ok? Entonces, para ahorita, para practicar algo pequeñito, esto, realizar la descomposición BC de al menos dos formas distintas para esta matriz.
¿Saben que esa descomposición BC no es única? Puede ser hecha de distintas maneras. Si yo aquí tengo esta matriz y quisiera que encuentre una descomposición BC, lo cual implica saber el rango de la matriz, ¿no? Y desde ya les cuento que el rango es 2, porque la primera columna más la segunda columna da la tercera. Y esta de aquí no es múltiplo de la de acá, entonces el rango es 2. Entonces la idea es encontrar esta descomposición BC, pero encontrar dos distintas, lo cual prueba que no es única, ¿no? Ese va a ser el trabajo que van a hacer ahorita para hacer. Ahora, quiero que se conozcan entre varios y que trabajen entre varios. Entonces, para este trabajito, no pueden usar el mismo grupo que usaron temprano. No puede repetirse con ninguno de los que trabajó temprano. Para el trabajito tiene que trabajar con alguien completamente distinto. ¿Está bien? Entonces hacemos pausa ahí de la grabación. Bien. Entonces tenemos ahora... por cierto, esa demostración es parte del trabajo en casa, ¿no? Demostrar eso usando la nulidad y todo eso. Ahí está, trabajo en casa. Pero sino que para demostrar eso hay que usar la nulidad de la matriz y todo eso. Inversa, vamos a hablar de la inversa. Vamos a hablar de la inversa. Mañana hablaremos de la inversa generalizada y de las soluciones infinitas del sistema de ecuaciones y las inversas generalizadas y todo eso. Va a estar bien bonito. Hablemos de la inversa. La inversa es fácil, ¿no? Esto sí ahorita no alcancé a hacer diapositivas, así que puse copy-paste del documento que tienen. Si tenemos una matriz cuadrada X, su inversa X a la menos 1, es una matriz tal que X por X inversa es igual a X inversa por X igual a la identidad. No toda matriz tiene inversa, ¿no? Por ejemplo, esta matriz de aquí no tiene inversa. Si existe, se dice que la matriz es inversible. También se puede probar que la inversa de una matriz es única. Déjenme ver si les mandé eso para la casa. No. Hagamos esa. Probar que la inversa de una matriz es única. Sino que el PowerPoint es el que también, ya va 2 veces que se me inhibe en PowerPoint. A ver, ¿cómo probaríamos que la inversa de una matriz es única? Supongo que hay dos. ¿Sí? ¿Y a qué tengo que llegar? ¿Saben hacerla? ¿A alguien le gustaría? Vamos a suponer que B es igual a inversa y C es igual a inversa. ¿Cómo procederíamos ahí? A por C es igual a la identidad. ¿Ya? ¿Y ahora? B es igual a C. Multiplico por B a ambos lados. Multiplico por B a ambos lados. Y B por A, que es igual. Sí, ¿no? B por A es la identidad. Eso es sencillo probar. Es una de esas pruebas que las hacemos mientras dormimos, ¿verdad? Ni tanto. Ya. Entonces la inversa es única, pero también otro detalle, ¿no? La inversa existe si solo si el rango de X es igual a N. Esa también se la decimos en la álgebra lineal, también tienen que probarla para la casa. Está en los ejercicios de casa.
Aquí un detalle, ¿no? Si usted tiene que x por y es igual a x por z, y x es inversible, entonces y es igual a z. Pero si la matriz x no es inversible, más de una vez he visto yo, se cancela x con x y concluyen que y es igual a z. Aquí un pequeño contraejemplo, ¿no? Fíjense en este x, 1, 2, 2, 4, y 2, 1, 1.5 y z, 3, 2.5 y 0, ¿no? Si usted multiplica x por y, en efecto da 4, 2, 8, 4. Y si multiplica x por z, le va a dar 4, 2, 8, 4. Pero, obviamente, y no es igual a z. Eso también he visto a veces estudiantes que se confunden con eso. No he visto muchos profesores que se confunden, pero sí he visto estudiantes que se confunden con eso. Es bueno aclararles, ¿no? Las matrices no se pueden simplificar a menos que sean inversibles. Si son inversibles, sí, ¿no? Ya. Inversa del producto. La inversa del producto de dos matrices inversibles, x, y inversa, x inversa. Y esto es fácil de probar simplemente multiplicando esto por x, y, ¿no? Y da que es la inversa. Lo mismo la de acá, ¿no? La inversa de traspuesta de una matriz inversible, la inversa de x traspuesta es x inversa traspuesta. ¿Sí? Y este último, como corolario, una matriz simétrica inversible, su inversa también es simétrica. ¿Sí? Porque la traspuesta de la inversa será la inversa de la traspuesta, pero como es simétrica, la original se da la misma matriz. Ahora viene algo nuevo. La fórmula de Sherman-Morrison. Mira, vamos a suponer que tenemos una matriz X que es inversible. Y vamos a suponer que Y y Z son vectores en Rn. Si usted coge X y le suma este producto externo, Y por Z da una matriz, ¿no? Pero es una matriz de rango 1. Es una matriz de rango 1. Entonces, cuando usted una matriz le suma una matriz de rango 1, no es necesario que vuelva a ser la inversa, sino que puede calcular la inversa de esta basado en la inversa de X. Numéricamente, el cálculo de la inversa suele tener no solamente costo computacional en cuanto al tiempo, sino costo en cuanto a la exactitud. Siempre que se calcula la inversa, hay una gran pérdida de exactitud. En cambio aquí, fíjese que no calculamos la inversa de esta nueva, sino que basada en la matriz inversa que ya teníamos X, hacemos puros productos matriciales. De hecho, este producto Z transpuesta X inversa también se hace acá abajo y se le utiliza. ¿Cómo puede usted probarlo? De dos maneras, de forma inductiva y de forma deductiva. Y por inductiva no me refiero a la inducción que usualmente hacemos como inducción matemática. La inducción matemática que nos enseñan a veces aquí en el pre es para los enteros, para los naturales, mejor dicho. Tengo algo que creo que funciona, porque lo he visto que funciona en algunos casos, voy a ver si funciona para todos los naturales. Aquí me refiero al pensamiento inductivo y deductivo. Pensamiento inductivo, multiplico esto por x más y z traspuesta y veo si es que da la identidad, ¿no? Y con eso compruebo que es la inversa. Pero la pregunta es: ¿de dónde sale esta fórmula? ¿Cómo la deducimos? Repito, puedo verificar que es la inversa multiplicando, pero ¿cómo la deducimos? Entonces vamos a ver la deducción de esta fórmula a continuación. ¿Cómo deducimos la fórmula de Sherman-Morrison? ¿Sí? Y luego cuando aprendamos esta yo les voy a mostrar en clases. Después vamos a tener esta que es una generalización, de la cual si ustedes ven el trabajo en casa que está escrito, dice, tienen que probar dos de estas, escoger dos de estas para probar deductivamente. No inductivamente, no verificando que da la identidad,
sino deduciendo la fórmula. Yo les voy a enseñar con esta, que es más fácil. Pero si quieren también les puedo mostrar con los otros. Ya. Vamos a ver cómo deducimos. ¿De dónde sacaron estos dos Shepard Morrison esa fórmula inversa? Ah, y por cierto, el trabajo en casa también tiene una pequeña investigación. También tiene una pequeña investigación sobre esto. El método de Broyden. Ese que está ahí. El método de Broyden, que es para resolver sistemas de ecuaciones no lineales, emplea esta fórmula de Shepard Morrison. Entonces, como aplicación, ¿no? Como aplicación para resolver un problema. Eso está como trabajo en casa. Entonces va a tener que investigar cuál es el método de Broyden y va a ver que en una parte de la derivación se utiliza la fórmula de Shepard Morrison. ¿Ok? Ya. Continuamos con el álgebra matricial. Vamos a deducir esto, ¿no? Ya. Esperemos que no se quede otra vez el este. Queremos hallar la inversa de x más y z transpuesta, ¿verdad? Vamos a suponer que B es la inversa de x más yz transpuesta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando yo multiplico B por x más yz transpuesta, ¿cuánto debe dar? La identidad. Qué excelente. Pero lo mismo debe dar del otro lado, ¿no? X más yz transpuesta por b también debe dar la identidad. Ahora, aquí estamos suponiendo en la fórmula de Shepard Morrison que x es inversible, ¿no? Es un supuesto intrínseco ahí, que x es inversible. Creo que en el documento sí lo puse, x es inversible. Ahora fíjense, este producto es x por b más yz transpuesta, y yo sigo poniendo mi transpuesta como la t, es la costumbre. Ya. Por b es igual a la identidad. Hasta aquí, ¿qué es lo único que he hecho? Distributiva, ¿verdad? Solamente distribuido, nada más. Ahora vamos a multiplicar por x inversa. Si multiplico todo por x inversa, ¿qué queda? Queda b más x inversa por y por z transpuesta y por b es igual a x inversa. ¿Están conmigo hasta ahí? Ya. El problema ahora ahí es despejar b. Quiero despejar b. Fíjense esta técnica que voy a usar para despejar b. Vamos a multiplicar ambos lados por z transpuesta a la izquierda. Z transpuesta por b más z transpuesta por x inversa por y por z transpuesta por b es igual a x inversa. Perdón. Es, si no después no sale. Ya.
es igual Z transpuesta por X inversa. ¿Está conmigo, no? Ahora note que puedo sacar, primeramente, esto que está aquí, Z transpuesta B, también está acá, Z transpuesta B. Y este Z transpuesta X inversa Y, ¿qué dimensión es? Z transpuesta X inversa Y, ¿qué dimensión tiene? Es una escalar. Eso es un 1 por 1 y como una escalar lo puedo poner donde yo quiera. Entonces, el factor común, ¿cuál es? Ese es el bilineal de temprano. Esto es igual a Z transpuesta por X inversa. Entonces, ¿a qué es igual Z transpuesta por B? Esto es un escalar. Y como es un escalar, puede pasar al otro lado. Entonces es igual a Z transpuesta por X inversa dividido para el escalar 1 más Z transpuesta X inversa Y. ¿Qué hago con este escalar? No, ya este no es un escalar, este es un vector. Reemplácelo aquí. Reemplácelo ahí. Al reemplazarlo ahí, la ecuación queda con un solo B, este B que está acá. ¿Cómo queda reemplazarlo ahí? A ver. Queda B más X inversa Y por Z transpuesta B, que sería Z transpuesta X inversa dividido para 1 más Z transpuesta X inversa Y. Y esto es igual a X inversa. ¿Puede despejar B ahora? Ahora lo puede despejar, ¿no? Y despejando B queda la fórmula de Chemal-Morrison, que es la que tengo. ¿Sí? Y esta fórmula se utiliza en el método de Broyden. Una fórmula con actualizaciones de rango 2 se utiliza en el método de BFGS. ¿Sí? Por supuesto. Regresamos a la pantalla. Ahí dedujimos la fórmula. Claro, también pudiéramos haber probado de manera inductiva. No, tengo esta fórmula, vamos a ver si da la identidad o no, si da la identidad a multiplicar. Note, implícitamente también está que este número, Z transpuesta X inversa Y, no es igual a menos 1. Porque si este número es igual a menos 1, 1 menos 1 daría 0, y ya no lo puedo pasar al otro lado. Entonces estoy suponiendo que se puede pasar al otro lado. La forma bilineal, que está aquí, Z transpuesta X inversa Y, no puede ser menos 1. Un pequeño supuesto, ¿no? Y que X sea inversible. La deducción de las otras fórmulas es similar a esta. Hay que hacerla con mucho cuidado. Les digo una parte de lo que hay que hacer, ¿no? Mire que al principio simplemente aplicamos el hecho de que el producto debe dar la identidad, ¿verdad? Luego distribuimos y dejamos a B solita. B es la que quiero. Entonces multiplico por X inversa, aquí se queda B solita. El problema de quedar B solita aquí es que B también queda acá. ¿Cuál es la idea? A partir de esta ecuación, donde está aquí B solita y B con alguien, trato de multiplicar
el B por el mismo alguien que está aquí acompañando a B. En este caso era por Z transpuesta, para después poder despejarlo y reemplazar aquí. Esa es más o menos la clave ahí. Y esa clave la van a tener que usar para los otros, porque los otros, lo que le da aquí ya no va a ser un número, un escalar, sino que va a ser una matriz. Y va a tener que multiplicar por la inversa y le va a dar todas esas fórmulas. Y para asegurarme que eso queda claro, o sea que saben cómo deducir, dice, deduzca las dos, en el 4 dice, verifique dos de las expresiones de la inversa de x más y wz. X más y wz es como una generalización de la fórmula de Cheman-Morrison. Ahorita vamos a hablar de eso. El caso especial de Cheman-Morrison, que se utiliza en ciertas pruebas teóricas y también en ciertos algoritmos numéricos, es cuando X es la identidad. Cuando X es la identidad, entonces la inversa de la identidad más YZ transpuesta es simplemente la identidad menos YZ transpuesta, que es la misma matriz que está acá, sobre 1 más el producto interno, Z transpuesta Y. ¿Sí? Se simplifica. Queda bien simplificada, ¿no? Los que enseñan estadística computacional, en algún momento hay unas partes que también se utiliza esta fórmula. En la estadística computacional. Cheman-Morrison. Teniendo en cuenta esta fórmula, se la podemos aplicar a la matriz S sub n. ¿Se acuerdan la matriz S sub n de temprano? Esa matriz es idempotente. Y yo había dicho que en el caso de las matrices idempotentes, solo son de rango completo, o solo si son inversibles, entonces tiene que ser obligatoriamente la identidad, ¿verdad? Y hasta probamos. Mire qué pasaría si yo trato de aplicar en ese caso la fórmula. Suponga que usted tiene la matriz S sub n de temprano, que ustedes probaron que es idempotente. ¿Se acuerdan? Ya. ¿Le puedo aplicar la fórmula Cheman-Morrison? Bueno, lo puede pensar usted como la matriz menos 1 sobre n, 1 sub n, por 1 sub n transpuesta. Si le comparamos con la fórmula de Cheman-Morrison con la identidad, ya tengo Y Z transpuesta, ¿verdad? Aquí está Y y aquí está Z transpuesta. ¿Cuánto es el denominador aquí? 1 más Z transpuesta Y. Pero, si este es Y y este es Z transpuesta, ¿cuánto es Z transpuesta por Y? Z transpuesta sería 1 sub n transpuesta. Y Y sería menos 1 sobre n, 1 sub n. Esto es igual a menos 1 sobre n, 1 sub n transpuesta por 1 sub n. ¿A qué es igual eso? Menos 1. Y como es igual a menos 1, 1 y menos 1, la matriz no es inversible. La matriz no es inversible. ¿Sí?
esa matriz no es inversible. Solo para mostrarles, aquí de internet, si usted pone en Wikipedia el método de Broyden, Broyden es un método de Newton o cuasi Newton, porque el método de Newton multivariado necesita las matrices segundas derivadas, y lo que hace es aproximar las matrices segundas derivadas por el método de la secante. Pero el método de la secante es indeterminado, o sea, hay infinitas soluciones, y utiliza esta actualización que está aquí, que es una actualización de rango 1. Este es un vector columna por un vector fila. Y para actualizar la inversa, que es la que termino utilizando en las actualizaciones, utiliza la inversa de Cheman-Morrison, o la fórmula de Cheman-Morrison. Entonces, nomás quería mostrar eso para que animarlos a que investiguen sobre este método, ¿no? El método de Broyden y cómo se utiliza la fórmula. Como la fórmula recursiva, es una fórmula recursiva, como la vista en el curso de análisis numérico. La del Broyden sí, es un algoritmo recursivo. Es un algoritmo recursivo para tener una recursión para la solución, que es esta, aunque esta es univariada, la multivariada es esta, ¿no? De aquí despeja xn y sale. Es el elemento de Newton. Exacto, pero requiere el jacobiano. Y en vez de aproximar el jacobiano, en vez de calcular el jacobiano exacto, lo aproxima por el método de la secante. Pero lo que necesito es, aquí está la estimación por el método de la secante, pero necesito aquí el inverso del jacobiano para poder despejar x sub n. Entonces, esta es la iteración, xn más 1 igual a xn menos el jacobiano inverso. Entonces, para invertir este jacobiano, basado en el jacobiano anterior, en la inversa del jacobiano anterior, utiliza la fórmula de Cheman-Morrison. Entonces, eso les mando a hacer como trabajo en casa. Ver cómo se utiliza la fórmula de Cheman-Morrison en la derivación del método de Broyden. Esos métodos numéricos, por si acaso. La puse en realidad por Pablo, aunque Pablo no está ahorita, pero la puse por él. Ya. Ahora fíjense en esta otra forma, ¿no? Esta otra forma de acá, la inversa de x más y w z. En esta inversa, estamos suponiendo que las respectivas inversas existen. Miren esas 8 identidades. Coja usted cualquiera de ellas, multiplíquela y va a ver que le da la identidad. De hecho, en la tarea de trabajo en casa dice verifique 2 de ellas, la que usted escoja. ¿Ya? ¿Cuál de estas se parece a la de aquí? ¿Cuál se parece a la de ahí? La segunda, la tercera, la cuarta, todas estas. Pero, ¿cuál es la diferencia? Note que este hace las veces el 1 más, ¿se acuerdan? 1 más. Aquí antes tenía simplemente un vector por otro vector, ¿no? Ahora tengo una matriz, n por k, por una matriz cuadrada, w es una matriz cuadrada, y z es otra matriz no cuadrada, k por n. Eso se utiliza en actualizaciones de rango 2, de rango 3 o de rango mayor. Tiene que coger 2 para comprobar, y esas 2 tienen que, luego de que la comprueben, deducirlas. Hacer la deducción como hicimos con Cheman-Morrison. ¿Sí? ¿Cómo hacen la deducción? Ponen que b es igual a eso, y eso por b tiene que darle identidad, y comienzan a hacer. Llegar a eso. Ahora, lo puse como trabajo en casa. Si desean hacer alguna de esas aquí en clases, me avisan. La hacemos con ustedes, ¿no? ¿Ya? Ahora, fíjense una cosa, ¿no? A veces en estadística tenemos tipos de matrices así, donde n es grande y k es pequeño. Más adelante veremos unos modelos estadísticos que utilizan estas matrices. Pero si k es pequeño, la tercera igualdad
sería una reducción de dimensión. Vamos a suponer que n es 20 y k es 3. En la tercera igualdad, fíjense que aquí tengo la identidad sub k. W es k por k y así. Todo esto da k por k. Aquí tendría que invertir una matriz más pequeña. Si n es 20 y k es 3, esta inversa es una matriz 20 por 20, la expreso en función de la inversa de una matriz 3 por 3. Lo cual computacionalmente ahorra bastantísimo. Si yo ya tengo la inversa de x, la tengo calculada y tengo que sumarle esta y calcular la inversa, entonces esa tercera se llama fórmula de reducción de dimensión. Fórmula de reducción de dimensión. Lo mismo que la cuarta. La cuarta también es fórmula de reducción de dimensión. La séptima, eso dice en el papel, ¿no? Son fórmulas de reducción de dimensión. Sin embargo, hay otros casos en que n no es tan grande o similar a k y puede convenir alguna de las otras. Vamos a suponer en estas que x es la identidad. Si x es la identidad, tengo todas estas, que son calculadas a partir de las primeras. ¿Sí? Si x fuese la identidad. Y por último, si y y z son identidades, vamos a suponer que n es igual a k y y z son identidades, tengo la inversa de la suma. Hay ocasiones en que usted suma dos matrices y las tiene que invertir, y eso se da en algunos problemas, por eso la he puesto. Y muchas veces una de estas representaciones que está aquí puede simplificarle la vida, puede darle lo que usted necesita para hacer, ¿no? Aquí no hay reducción de dimensión, pero pudiera haber, por ejemplo, fíjese esta última. Si yo tengo la inversa de x y la inversa de w, es posible que sea más fácil invertir la suma de las inversas. Entonces, si es más fácil invertir la suma de las inversas, puedo invertir aquí, multiplicar por x inversa, restar y ya tengo la inversa de la suma, ¿no? Acá también pudiera ser que una inversa más sencilla, en ciertos casos. Aquí estas son 5 igualdades nomás. Acá eran 6 y aquí eran 8. De estas 8, usted reemplaza x por la identidad y salen estas 6. De estas 8 mismo, usted reemplaza y y z por la identidad y salen estas 5. ¿Ok? Por último, para concluir esta parte, inversa por bloques. Si tengo una matriz por bloques, la inversa es otra matriz por bloques, y aquí está lo que es cada bloque. ¿Sí? Nota el primer bloque es x11 menos x12 por x22 inversa por x21 inversa. Esto hace que en vez de, si tengo una matriz 100% y la divido en bloques de 50, puedo hallar la inversa de la matriz 100%, hallar la inversa de matrices 50 por 50 que tienen menos error numérico y suelen ser también más rápidas. Esto se utiliza en algunos algoritmos también, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Yo había puesto como trabajo en clase esta que está aquí. No lo puse en las diapositivas, pues esto que está aquí. No tienen que hacer las 3 primeras porque prácticamente las hicimos. Pero quiero que hagan la 4, la 5 y la 6. Para hacer la 6 va a tener que utilizar alguna de esas 8 identidades para que le salga. ¿Sí? Ahora, la 6 pueden comprobar qué es o también pueden deducir, ¿no? Comprobar qué es fácil, ¿no? Simplemente multiplica, pero deducirla va a requerir las identidades. Entonces, ¿qué les parece si
trabajamos en los grupos que hicimos en la tarde. Mañana hacemos grupos distintos otra vez. Trabajamos en los grupos de la tarde y hacemos el 4, el 5 y el 6. 4, 5 y 6. El 1, 2 y 3 ya lo hicimos en la clase, pero antes los probé. Si quieren, inclúyanlo. Pero ya lo hicimos en la... No es necesario hacerlo, ya lo hicimos. Voy a parar la grabación.